La zona del Penedès, en Cataluña, es muy famosa por la tradición que tiene elaborando vinos espumosos, como puede ser el cava, y es por eso que hemos decidido venir a Jubei Camps, una bodega centenaria experta en elaborar este tipo de vinos. Vamos a ver cómo son sus viñas y vamos a hablar con Pepe Hidalgo, que es el director técnico y nos va a explicar realmente qué se esconde detrás de cada una de estas botellas. Pepe, cuéntanos un poco cómo empezó Jubei Camps, cuál es su historia. Bueno, la historia de Jubei Camps arranca hace más de un siglo, cuando Joan Jubei y Teresa Camps fundan, tras tres generaciones de viticultores, su cava en el corazón de Sant Sadurní d'Anoia. Es el director técnico actualmente de la bodega. ¿Cuál crees o cómo definirías la filosofía de trabajo que tenéis? Bueno, hemos seguido la filosofía de, bueno, pues que se lleva durante este siglo y más concretamente estos últimos 50 años, seguimos apostando fuerte por la calidad de la uva, la tradición, las largas crianzas Ujú. y sobre todo las elaboraciones de Brut Nature, buscando en todo momento el máximo respeto a la uva de la que produce Ujú. el producto y al método tradicional, sin maquillajes y sin atajos. ¿Sabrías decirme cómo ha sido la evolución de Cava desde que empezó Jubei Camps ahora? ¿Cuáles han sido las diferencias o los cambios que has podido notar? A ver, en todo momento hemos siempre sido fieles a la filosofía y a formas de elaborar y muy pendientes de la uva y del producto. Lo que sí que es cierto es, en los últimos años hemos tenido varios avances, sobre todo a nivel vitícola. Apostamos fuertemente por el cultivo de uva en ecológico. Eh, de hecho, desde el año 2015 todos nuestros elaborados están certificados ecológicos. Eso quiere decir que desde el 2012 venimos cultivando en ecológico. Además de esto, la familia, a medida que ha ido pasando el tiempo, ha invertido en cultivar cada vez mayor cantidad de viñas, Ujú. tener mayor cantidad de vides, para así incrementar pues, este patrimonio vitícola que nos hace líderes en el cultivo y en la elaboración de vinos espumosos por el método tradicional de largas crianzas. Si tuvieras que explicar algún reto al que os enfrentáis ahora mismo a nivel nacional o internacional con vuestros vinos y cavas, ¿cuál dirías que es? Bueno, al final esto es un reto de sector. Como sabemos, el consumo del vino va cayendo. Hay menor consumo, sobre todo Ujú. en generaciones más jóvenes, que deben haber entrado al consumo del vino y no han entrado porque generalmente no los hemos convencido, no les hemos sabido introducir en esta maravillosa bebida, que es es tanto el vino tranquilo como el vino espumoso. Y creo que debemos intentar ser más cercanos con ellos Ujú. para que entiendan de una forma más sencilla y accesible, bueno, pues las bondades de nuestro producto. Esto puede ser una parte del problema y otra, sin dudar alguna, es cómo afrontar el cambio climático en el cultivo de nuestras vides para mantener pues, la esencia, el alma de nuestros productos. Básicamente creo que son estos dos retos a los que Ya, y nos menudos retos, afrontamos. por eso, pero Sí, sí, es son verdad. grandes, sí. El tema del cambio climático está afectando mucho en general al cultivo de la uva y a producción de vinos. Entonces, ¿qué prácticas sostenibles estáis llevando a cabo en el viñedo para combatir esto? A ver, más allá del cultivo ecológico, como te he comentado anteriormente, Ujú. en el que obviamente se introducen muchísimos factores de sostenibilidad, prueba de ello es nuestras fincas de Espiels. Lejos se ha oído de los movimientos de tierra completamente. Tenemos más de 400 hectáreas de propiedad, Ujú. de las cuales 220 son viñas. Esto quiere decir que hemos preservado en todo momento torrentes, pequeños bosques, márgenes, con lo cual al final conseguimos crear una biodiversidad y preservar el paisaje del Penedés, ¿no? Que una empresa tan arraigada al Penedés como nosotros no podemos en ningún momento descuidar. Además de estas prácticas sostenibles y todas ecológicas, hacemos ciertas cosas como son la poda de respeto, en la que buscamos que nuestras vides puedan vivir mucho mayor tiempo. Y bueno, y estamos haciendo pruebas nuevas como distintos tipos de abonado, con distintos tipos de materia orgánica y siempre todo, insisto, en el cultivo ecológico certificado y respetuoso con el medio ambiente. Si tuvieras que decirme algo que hace diferente a Jubei Camps frente a otras bodegas elaboradoras de cava o espumoso, ¿qué me dirías? Pues mira, pueden ser cosas que son antagónicas, ¿Vale? pero somos tradicionales a la vez innovadores.
O sea, de cosas muy innovadores hemos hecho cosas muy arraigadas a lo nuestro. En su día, hace más de 50 años, hablar de Brut Nature era casi una herejía. Ahora es una cosa imprescindible. Em, Defendemos la tradición sin abrirnos las puertas a nada que pueda mejorar, pero defendemos la esencia, defendemos el alma del producto, la esencia. O sea, viene todo de la uva. Y de la uva sigue por el método tradicional en el caso de los espumosos y al final en las largas crianzas, acabando con un producto elegante, fino, gastronómico y para disfrutar, que alegra cualquier mesa donde se sirva. Vale, entonces con esto que has dicho, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? Bueno, pues ahora estamos bebiendo una nueva novedad, que ¿Vale? es nuestro reserva de la familia Rosé, Ajá, que es un cava rosado, ajá. que es un cupaje de Xarel·lo Pinot Noir y Garnacha negra, pero que es gran reserva y encima es Brut Nature. Bueno, es un cava que podrás ver que es tradicionalmente innovador. Seguramente a mucha gente esto le parecerá un rosado poco rosado. ¿Qué les tenemos que explicar? Bueno, tenemos que explicar que es un rosado pálido. Ok. Es un rosado pálido, que tengamos en cuenta que está elaborado con un porcentaje de uva blanca importante, que es el Xarel·lo, y que es un cava de larga crianza, con lo cual nos exige que haya poco contacto con las pieles, buscando siempre una frescura y para permitirle tener una longevidad en botella y darle esta complejidad que tiene. Vale, justo antes de empezar la entrevista hablábamos que estos vinos son muy gastronómicos Sí, y realmente mucha gente tiene asociada el consumo de cava o de espumosos para momentos de brindis o de celebración y poco más. ¿Qué hay que decirles a estas personas para convencerles realmente de que estos productos van mucho más allá? bueno, yo creo que, como hemos hablado antes, creo que vamos a hacer más asequible el mensaje. Ujú. Creo que más que explicar y contar, más que convencer, hemos de demostrar. Y yo creo que la prueba de eso es muy sencillo. Tenemos que ir haciendo cosas y es probar. Además, que a veces está más de moda nuestros menús largos y estrechos de muchos platos, el tapeo, donde el espumoso se defiende de manera alucinante, porque no solo que es muy versátil, marida con muchas cosas diferentes, sino que además te limpia la boca, ¿no? Y te hace cambiar, ¿no? Entre plato y plato. Entonces creo que para estas nuevas formas de consumo y este nuevo, y creo que está claro que los consumidores simplemente se han de acercar al espumoso y nosotros le hemos de hacer mucho más asequible el mensaje. Si tuviéramos ahora a alguien, una persona que no está acostumbrada a ver espumosos y tuvieras que recomendarle un vino de Joey Camps para que se inicie en este mundo y para que empiece a descubrir este estilo de vino, ¿cuál le dirías que pruebe? Pues mira, nosotros tenemos los cavas algo quizás con menos crianza. Ujú. Tenemos, yo me atrevería a decirle que probasen nuestro Essential Púrpura, que es un producto delicioso, súper fácil de beber, fresco, elegante, que incluso para beber entre horas es una delicia. Cuando se vayan iniciando, yo les Vale. recomendaría que siguiesen por el Reserva de la Familia, que es el camino más lógico para avanzar. Ujú. Pero desde luego que no dejen de probar nuestro Essential Púrpura, que estoy seguro que no les decepcionará. Vale, genial. Pues muchísimas gracias y a brindar. Si te ha gustado este contenido y quieres ver más, no olvides darle al like y suscribirte.